Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de semillas en casa. El día de hoy tenemos la lección número 3 en nuestro estudio de misioneros urbanos. La lección del día de hoy tiene por título Mi familia, parte 2. El versículo principal de la lección del día de hoy está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y este versículo dice así: Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. El objetivo principal de esta lección es reconocer, abrazar y vivir el llamado misionero dentro de nuestra familia no cristiana. Dios, en su soberanía, no solamente nos ha salvado por gracia, sino que también nos ha llamado a ti y a mí, a todo creyente, en todo tiempo y en todo lugar, a ser luz en medio de las tinieblas, sin importar el trasfondo. Este llamado comienza en el lugar más cercano en el que tú y yo estamos y que tenemos, que al mismo tiempo puede ser el lugar más desafiante, que es nuestra propia familia. En esta lección vamos a reflexionar sobre cómo vivir, siendo testigos fieles de Cristo entre nuestros seres queridos que aún no creen ni entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay varios elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la lección. Aquí quisiera hacer referencia a uno. Es que no se trata de confiar en las estrategias que tú y yo podamos pensar para alcanzar a quienes forman parte de nuestra familia y que aún no creen en Dios. Se trata de descansar en la soberanía de Dios y que es Él quien decide, es Él quien salva y que por lo tanto nosotros, quienes sí creemos en el Señor y hemos entregado nuestra vida a Él, debemos perseverar en obediencia, en oración y también en amor genuino. No todos veremos frutos inmediatamente. Incluso algunos pudiéramos llegar a experimentar rechazo. Sin embargo, el llamado tuyo y mío, como parte del cuerpo de Cristo, a ser misioneros en nuestra familia que no es creyente, no se basa en los resultados, no se basa en los números, no se basa en la cantidad, sino que se basa en la fidelidad de Dios y en la orden que Él nos ha dado. Solamente Él, solamente Dios tiene el poder de obrar en los corazones y muchas veces lo hace a través del testimonio de una vida piadosa y también de la oración constante de aquellos que ya son creyentes. Vamos a tener 5 puntos de desarrollo en la lección del día de hoy. Esta lección, a diferencia de la lección de la semana pasada, entonces, está orientada a quienes somos creyentes y estamos en una familia en la que el resto de los integrantes no comparte nuestra fe, no comparte esta relación con Dios. O tal vez algunos miembros sí y otros miembros no. Entonces, vamos a comenzar con nuestro desarrollo. El primer punto es que la familia es el primer campo misionero en el que tú y yo debemos ejercer esta función y llevar adelante el llamado que Dios nos ha hecho. El libro de Hechos, capítulo 16, nos deja ver la historia de Pablo y de Silas en Filipos, cuando ellos estaban predicando en ese lugar y los llevaron prisioneros. Esa noche, en la que Pablo y Silas estaban en la prisión, estaban cantando, estaban orando y de repente vino un gran terremoto. Las celdas se abrieron y el carcelero, al darse cuenta de lo que había pasado, entró en pánico y quiso él quitarse la vida. ¿Por qué él quiso quitarse la vida? Porque él estaba a cargo de la seguridad de esos presos y mantenerlos en ese lugar, que no se le escaparan. Que alguno de los presos se escapara significaba para el carcelero la pena de muerte. Por lo tanto, el carcelero, al ver esta escena, hubo un terremoto y las celdas se abrieron. Él pensó, los prisioneros se escaparon y me van a matar. Entonces tomó la espada y en ese momento, cuando él toma la espada y se va a matar, Pablo le grita,
no te quites la vida, no hagas eso. Y él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el versículo 31, ellos responden, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Permíteme hacer un breve paréntesis en este punto, porque en muchas ocasiones este pasaje se utiliza para llegar a la conclusión de que basta con que un solo creyente, de que un solo miembro de la familia crea en el Señor para que a través de él la salvación llegue a todos los integrantes de la familia. Porque el primer versículo así lo dice. Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. Ahora, este pasaje está en el contexto que te acababa de mencionar. El carcelero está a punto de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque los presos eventualmente se escaparon. Pablo le dice, no te quites la vida. Entonces el carcelero responde, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿A qué salvación se estaba refiriendo el carcelero? Lo más probable es que se haya estado refiriendo a su salvación física. Y la respuesta de Pablo y de Silas fue, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con los de tu casa. Es decir, los de tu casa también podrán tener salvación física, además de la salvación que tú puedes tener. Pero checa cómo sigue el pasaje. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Le presentaron la palabra del Señor. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida, ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. El final de este pasaje nos indica que todos los de su casa fueron salvos porque todos habían creído en Dios. Lo que comenzó como una salvación física, como una búsqueda de salvación física, terminó con una salvación espiritual. Pero observa que aquí hay algo interesante, cómo Dios utilizó a una persona para que a través de esa persona el mensaje de salvación llegara a todos los miembros de su familia. Y cuando todos los miembros de su familia creyeron, entonces fueron salvos. Primera de Corintios, capítulo 7. En este capítulo Pablo está dando instrucciones acerca del matrimonio. En el versículo 12, Pablo dice, ahora me dirigiré al resto de ustedes, aunque no tengo un mandato directo del Señor. Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él no debe abandonarla. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa del creyente da santidad al matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Esta pregunta es fundamental. ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Observa, tanto en la historia de Hechos como en la historia de Corintios, de Pablo en Corintios, se hace esta observación, cómo el Evangelio puede llegar a una familia a través de un integrante que ha conocido al Señor. Dios puede usar a un miembro creyente para santificar al resto de la familia, aunque no todos lleguen a la fe. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de santificación. ¿Por qué la santificación? Porque la bendición de Dios reposa en medio de esa familia gracias y debido a y a través de el creyente que forma parte de esa familia. Si tú eres un creyente y tu familia no lo es, la bendición de Dios está en tu familia a través de ti. Y a través de ti también hay santificación para tu familia, aunque la salvación depende de la decisión de cada uno de los integrantes de rendir su vida al Señor. Como creyentes, por lo tanto, debemos orar, debemos testificar y debemos, por supuesto, compartir el Evangelio a nuestra familia con paciencia, porque puede ser un proceso que dure mucho tiempo.
Puede ser un proceso corto o en otros casos será un proceso largo. Creo que es posible que hayas experimentado tal vez el estar compartiéndole el Evangelio a tu esposo, tu esposa o tus hijos durante un corto tiempo y que ellos rápidamente hayan entregado su vida al Señor. O tal vez has tenido la experiencia de compartir por años el Evangelio y que en un momento en particular de la vida, tal vez 10, 15, 20 años después, esa persona entrega su vida al Señor. Por lo tanto, no dejemos de orar, de testificar y de compartir el Evangelio. La gracia de Dios obra a través de medios que Él dispuso, como la predicación, como la oración y como el testimonio, pero no a través de la presión humana. Quisiera invitarte a que cuando compartamos el Evangelio tengamos esto en mente. No lo hagamos presionando. ¿Por qué? Porque no se trata de presión, se trata del convencimiento que da el Espíritu Santo al no creyente de la necesidad que tiene de recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Por lo tanto, tengamos esto en mente al compartir el Evangelio, teniendo este primer punto de la familia como primer campo misionero. En segundo lugar, Dios es soberano en la salvación. Romanos, capítulo 9, es un pasaje muy importante en este punto, porque en este capítulo, en el capítulo 9, Pablo está desarrollando el tema de la elección soberana de Israel. Y está poniendo una serie de argumentaciones. Y uno de los elementos que Pablo pone sobre la mesa es esta dinámica que se da con los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. Pablo está exponiendo que desde el vientre de Rebeca, desde el vientre de su madre, cuando ellos todavía no habían nacido, cuando no habían hecho nada bueno ni malo, Dios dijo, el mayor servirá al menor. Pablo pone esto como prueba de que es Dios quien elige de manera soberana y que no depende de las acciones buenas o de las malas acciones que el hombre pueda hacer. Y ahora, en el versículo 14 de Romanos 9, Pablo pregunta, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Dios es soberano en la salvación. En Juan capítulo 6, versículo 44, nuestro Señor Jesucristo también dijo, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ni tú ni yo podemos llevar a alguien a Jesús. Es el Padre a través de la acción del Espíritu Santo quien nos ha llevado a nosotros a Jesús y quien llevará a todos aquellos que han de ser salvos a los pies de Cristo. La salvación depende entonces de la elección soberana de Dios y no del esfuerzo humano. Pidamos paz al Señor, por lo tanto. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo nuestra labor misionera y no decaer, no desmayar en esto. Y cumplirlo con fidelidad, descansando en que la salvación proviene del Señor y que nosotros hagamos las cosas que nos corresponde hacer, dar testimonio, orar sin cesar, compartir el Evangelio incansablemente también con nuestra familia. Ahora, hay otro punto importante al cual quisiera hacer referencia aquí en este apartado, y es que debemos cuidarnos, tú y yo, de que cuando compartamos el Evangelio lo hagamos sin caer en manipulaciones. Es a veces en el buen deseo que tú y yo podemos tener de que nuestra familia conozca al Señor, de que nuestra familia conozca a Dios, buscamos nosotros medios para que esa persona se acerque cada vez más al Señor. Y a veces incluso podemos caer en la manipulación. Déjame darte algunos ejemplos. Si tú como papá le dices a tu hijo que no quiere, a tu hijo adolescente, que no quiere asistir a la iglesia, ok, si quieres permiso para esto, entonces ve al grupo de jóvenes. Si quieres permiso para esto, entonces ve a la escuela dominical, porque si no, no te voy a dar permiso para esto otro. Eso es manipulación, pues.
Y así piensan en muchas otras cosas más, incluso entre adultos, entre esposo y esposa. ¿Quieres esto? Pues ve a la iglesia. ¿Quieres que deje de hacer esto? Entonces ve a la iglesia. Eso es manipulación y tú y yo no estamos llamados a manipular, estamos llamados a confiar en la elección soberana de Dios y que Dios tiene un tiempo determinado en el que todos aquellos que han de ser salvos van a rendir su vida al Señor. Por lo tanto, como tú y yo no sabemos ese tiempo, lo que a ti y a mí nos toca es continuar siendo fieles a lo que Dios nos ha mandado. Orar, dar testimonio, compartir el Evangelio. En tercer lugar, la importancia del testimonio. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, leemos el consejo del apóstol. De la misma manera, ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Esto está en un contexto, por supuesto, y se tiene que entender a la luz de todo el Evangelio. Aquí no se trata de que la mujer debe ser sumisa al hombre, porque también hay una serie de consejos hacia el hombre de cómo el hombre debe desarrollar su liderazgo. Aquí se trata de respetar el orden que Dios determinó para la familia y los distintos roles en casa, tanto del hombre como de la mujer. Bueno, en algún momento pudiéramos profundizar un poco en esto. Nada más quisiera hacer esta observación para dar un poco de contexto a esto que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Se está refiriendo al testimonio, ¿te das cuenta? A tomar el rol que te corresponde. Si esto es para las mujeres, a las mujeres. Si es en el caso de los hombres, también. Mientras nosotros, si somos nosotros creyentes y nuestra esposa no, si nosotros tomamos el rol que nos corresponde y somos fieles en eso y damos un buen testimonio, entonces ellos pueden ser ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. En Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, leemos, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de la colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Una vida transformada por el poder de Dios, una vida transformada por el Evangelio, es una luz en medio de la oscuridad. Esto hace referencia al testimonio. Una vida que ha sido entregada a Dios, una vida que está siendo renovada por Dios, es una vida que empieza a dar testimonio de este llamado que Dios le ha hecho. En Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo hace un llamado a vivir de manera digna, según el llamado con el que hemos sido llamados. Por lo tanto, cuando tú y yo vamos desarrollando este testimonio de alguien que está pareciéndose cada vez más a Cristo, estas buenas acciones, este testimonio representa una luz en medio de la oscuridad. En un ambiente familiar que a veces puede ser hostil, contrario al Evangelio, contrario incluso a los valores del Evangelio, el ejemplo de una vida cristiana que está siendo transformada, el ejemplo de una vida cristiana que tiene un buen testimonio, puede abrir muchísimas más puertas que cualquier argumento. Esto es interesante porque si bien es cierto, Dios nos mandó a predicar la palabra, es decir, a hablar la palabra, el componente del testimonio es algo que tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en nuestra familia esto cobra mayor relevancia, una relevancia especial, porque es nuestra familia la que nos conoce de manera íntima. Por lo tanto, es nuestra familia la que puede observar la congruencia o la discordancia que hay entre lo que decimos y lo que hacemos. Si somos gente que dice y hace lo mismo, o si somos gente que decimos una cosa pero en realidad terminamos haciendo otra.
Nuestra familia puede ver eso. Por lo tanto, en este contexto de una familia que no es creyente, tener una vida congruente con lo que se predica, con lo que se comparte, es fundamental. Porque así como lo dice el apóstol Pedro, ellos pueden ser ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa que ustedes muestran. Y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, dejen que sus buenas acciones brillen. Ahora, nuestro proceso de santificación progresiva también es un medio usado por Dios para atraer a quien no es creyente. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida al Señor, empezamos nuestro proceso de madurez, nuestro proceso de santificación, el proceso en el que Dios va trabajando en nuestra manera de pensar, en cambio en el entendimiento. ¿Para qué? Para parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Este cambio progresivo en sí mismo puede ser una herramienta muy poderosa para quienes no son creyentes y pueden observarla. El testimonio en un momento particular es fundamental cuando eres consecuente entre lo que dices y lo que haces. Pero al mismo tiempo, cuando nuestra familia puede observar en nosotros ese cambio que vamos teniendo en el tiempo, en sí mismo, eso es un testimonio de que Dios puede cambiar la vida de quien sea. Entonces, pidámosle al Señor ayuda en ese sentido. Pidamos al Señor que trabaje en nuestro corazón y permitamos también nosotros como creyentes ser trabajados por el Señor. ¿Para qué? Para que haya una concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. En cuarto lugar, la oración persistente e intercesora. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era israelita, por lo tanto lo que se está mencionando aquí es alguien que está orando y deseando con su corazón de que su propia familia sea salva, llegue a ser salvo, llegue al conocimiento de Dios. En Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, leemos una parábola, que es esta parábola de la viuda persistente. Una historia de una mujer que se acerca con el juez día a día a pedir que haga justicia y el juez no la recibe, pero esta mujer es persistente en acercarse cada día con el juez hasta que el juez decide hacerle justicia. Esta oración apunta, entre otras cosas, hacia la persistencia de la oración. ¿Oración por quién? Oración por nuestra familia que aún no conoce al Señor. Dios es quien dispone la salvación, pero Dios es también quien dispone los medios para la salvación. Hace rato te comentaba, la predicación de la palabra, el testimonio también, por supuesto, pero la oración también juega un rol importantísimo en este punto. Como creyentes, tú y yo debemos orar sin cesar por la conversión de nuestras familias, sabiendo que es Dios quien escucha. Y esto es un punto que puede ser muy confrontante para nosotros, que somos creyentes. ¿Por qué? Porque creo que en algunas ocasiones, en algunos contextos, pudiera incluso llegar a darse que algunos de nosotros pudiéramos tal vez perder la esperanza en que alguno de los integrantes de nuestra familia conozca al Señor. Por el estilo de vida que lleva, por la constante negativa de escuchar el mensaje del Señor, no sé, pueden ser muchas las razones. Pero observa cómo esto nos confronta en cuanto a no dejar de orar, no bajar la guardia, en cuanto a la oración por quienes no conocen al Señor, confiando en que la salvación viene de Dios. Y como te decía en algunos puntos atrás, Dios ha determinado quiénes han de ser salvos y a nosotros nos toca orar, orar y orar por ellos. En quinto lugar, sufrimiento y rechazo como parte del llamado. En Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 39, nuestro Señor Jesucristo hace una declaración muy fuerte. Él dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra.
Sus enemigos estarán dentro de sus propias casas. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo hace referencia a esta pugna que puede ocurrir dentro de la familia debido a quienes han decidido entregar y rendir su vida al Señor. ¿Cuál es el punto acá? El punto acá no está en la disputa. El punto acá está en si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, o si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Dios pide todo el corazón para quien ha sido salvo. El cambio de vida, el cambio de actitud en un miembro de la familia tiene consecuencias en el resto de la familia. A veces esas consecuencias pueden ser para bien en un sentido de unidad familiar, a veces esas consecuencias pueden ser adversas en cuanto a la resistencia que este miembro que ha entregado su vida a Dios puede encontrar incluso en su propia familia. Y creo que muchos de quienes forman parte de nuestras semillas en casa han podido experimentar de una u otra manera, en mayor o en menor grado, esta realidad. Vivir, experimentar tensión familiar por causa de Cristo. Incluso a veces algún tipo de pleito, algún tipo de discusión o algún tipo de enojo. Tal vez por la tradición religiosa que tiene la familia y este miembro quien está abandonando esta tradición religiosa por ir tras Cristo y el Evangelio. Entonces, Jesús nos está anunciando que quienes creemos en Él pudiéramos incluso encontrar sufrimiento y también encontrar rechazo incluso dentro de nuestra propia familia. En Juan capítulo 15, versículos 18 al 20, Jesús también dijo, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. La vida cristiana incluye el costo de ser rechazado, incluso por los mismos miembros de la familia. Como creyentes, entonces tú y yo no deberíamos escandalizarnos si nuestro testimonio divide o genera conflictos familiares. Pero creo que algo importante a lo que debemos apuntar en este momento es cuál es la razón de ese conflicto o de esa división que puede ocurrir en la familia. Porque muchos de nosotros creemos que podemos llegar a creer que si predicamos el Evangelio de una manera confrontativa, de una manera intensa, fuerte, con poco amor en ella, y si esto genera divisiones, y si esto genera conflictos, tú y yo podemos entender esto de, ok, estoy sufriendo por causa del Evangelio, porque estoy predicando el Evangelio. Ese no es el enfoque correcto. El enfoque correcto es esto que emerge simplemente porque un miembro de la familia decide entregar su vida al Señor y decide vivir una vida conforme a los valores del reino de Dios. Cuando tú y yo predicamos a nuestra familia, por supuesto que debemos hacerlo con amor. Lo comentábamos hace algunos puntos atrás, sin manipulación, sin presión, sin faltas de respeto, sin pasar por sobre el límite que los demás miembros de la familia también ponen. Porque si sí lo hacemos así, si intentamos manipular, si intentamos presionar, si saltamos los límites que el resto de la familia pone, inevitablemente vamos a tener divisiones, inevitablemente vamos a tener conflictos. Pero el enfoque en ese punto sería el enfoque incorrecto. En la providencia de Dios, incluso el rechazo tiene un propósito divino.
¿Qué más quisiéramos? Que todos los integrantes de nuestra familia lleguen al conocimiento de Dios y del Evangelio, que entreguen su vida al Señor. Pero no está en nosotros que esas personas sean salvas. Está en la providencia de Dios. Y a través incluso del rechazo que tú y yo podemos experimentar en nuestra familia, Dios también tiene un propósito. No solamente con quien escucha el mensaje, sino que también, por supuesto, con nosotros que experimentamos ese rechazo. Vamos a pasar ahora a nuestras preguntas de aplicación y de reflexión para nuestro estudio personal y también para nuestra reunión de semillas en casa. En primer lugar, te invito, te animo a que puedas memorizar el versículo principal de esta lección. Memorizar la palabra de Dios es muy importante porque a través de la memorización podemos también avanzar en la meditación de la palabra del Señor, en que Dios traiga palabra a nuestro corazón y a nuestra vida en momentos particulares, dependiendo de qué estemos viviendo. Por lo tanto, no voy a dejar de animarte. Memoriza el versículo principal de la lección del día de hoy y recítalo en tu lección de semillas en casa. La siguiente pregunta es, ¿qué dice Pablo sobre el impacto que puede tener el creyente en su casa? Te voy a invitar para esto a regresar a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 16. Apunta qué es lo que Pablo dice ahí, que puede ser el impacto, cuál puede ser el impacto de un creyente en su casa, en medio de una familia no creyente. La siguiente pregunta dice, ¿cómo puedes reflejar la luz de Cristo en tu hogar? Quisiera invitarte para responder a esta pregunta a anotar por lo menos 3 áreas en las que tu testimonio pudiera mejorar esta semana. Quisiera invitarte a pensar en cosas prácticas acerca de cómo reflejar la luz de Cristo en tu hogar. La semana pasada hablábamos de las relaciones, la semana pasada hablábamos de los servicios, de los actos de servicio, la semana pasada hablábamos de los tiempos de oración. Bueno, trae algo de eso también a esta lección. ¿Qué cosas pudieras comenzar a hacer que permitan que los demás puedan ver tu testimonio y la luz de Cristo a través de ti? Actos de servicio, una actitud más paciente, una actitud que está en pro de la unidad familiar. No lo sé. En tu propio contexto, pídele ayuda al Señor y al Espíritu Santo para que te revelen también qué cosas de tu propia vida necesitas ir cambiando. Apúntalas, compártelas el día de tu reunión en Semillas en Casa. Continuamos. ¿Qué obstáculos no te permiten orar por tu familia con perseverancia? Comentamos que la oración es algo fundamental en nuestra labor como misioneros urbanos dentro de nuestra familia no creyente. Entonces, si te has observado a ti mismo que no has sido persistente en cuanto a la oración, bueno, ¿cuáles han sido los obstáculos que has podido identificar que te han llevado a esta falta de persistencia? Quisiera poner algunos sobre la mesa. Por ejemplo, falta de horario. No nos programamos, pues. Y si no nos programamos, entonces encontrar un momento así durante el día se hace muy difícil. Si no tenemos un horario en el que digamos, ok, voy a destinar este tiempo para orar por mi familia. Otra puede ser simplemente porque se nos olvida. Tenemos tantas cosas que hacer durante el día que se nos olvida. ¿Qué podemos hacer ahí? Apúntalo, pon una alarma en tu celular. Si hay alguien de tu casa, otro miembro de tu casa que también es creyente, entonces trabajen en conjunto. Vamos tú y yo a orar todos los días por nuestra familia a esta hora. Quiero invitarte a pensar, a reflexionar en eso también. Otra razón que puede representar un obstáculo para la oración puede ser también el enojo. Cuando estamos enojados con algún miembro de nuestra familia, esto puede afectar incluso nuestros tiempos de oración por él. Con humildad, pidámosle al Señor que nos revele, que nos ayude a vernos en cuanto a esto para poder avanzar. También en cuanto a la oración por quienes no conocen al Señor. En último lugar, hay 2 preguntas. ¿Hay alguna herida que debas presentar al Señor
para poder amar a tu familia con gracia? ¿Qué barreras emocionales o barreras prácticas encuentras al compartir tu fe con tu familia? Este tema de las heridas y del dolor que se pueden producir en el núcleo familiar pueden ser tan trascendentales que pueden llegar a definir gran parte de quiénes somos nosotros, en un momento y también a lo largo del tiempo. Revisa tu vida, revisa tu corazón, revisa tu experiencia familiar y responde a esta pregunta. ¿Hay alguna herida que debas presentar al Señor para que Dios la sane y que de esta forma puedas amar a quienes forman parte de tu núcleo familiar con gracia? Y aquí hay algo interesante, y es que Dios nos dijo, den de gracia lo que han recibido de gracia. ¿Qué hemos recibido nosotros? La salvación, el amor, la gracia de Dios. Por lo tanto, si no estamos dispuestos a amar de esa manera también a los demás, tenemos que revisar nuestro cristianismo. Necesitamos revisar nuestra relación con el Señor. También piensa en las barreras emocionales o en las barreras prácticas que te pueden impedir compartir tu fe con tu familia. Actitudes, horarios, no lo sé, no lo sé. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros la sabiduría para identificar todos estos elementos y poder avanzar. Estamos terminando nuestra tercera lección en este estudio. Espero y confío en que será de bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga y prepárate para tu reunión de semillas en casa. Nos vemos en nuestra próxima lección.